Cine Reddit presenta. Doctores, ¿cuál es su historia de un paciente que presentó síntomas leves y terminó siendo un caso de vida o muerte? Llegó un paciente que tenía una temperatura de 36.6 grados, ningún otro síntoma. Le expliqué a su esposa que era una temperatura normal, pero la esposa dijo, eso es fiebre para él. Dijo que sentía que algo andaba mal, a pesar de no tener otros síntomas. Le dije que lo respeto y que si siente que algo anda mal debería llevarlo a urgencias para que lo revisen. El médico de urgencias llamó 4 horas después y dijo que hicieron todo lo que pudieron por él, pero falleció de sepsis. Parecía normal cuando llegó allí, pero rápidamente decayó. El paciente era un hombre sano de 50 y tantos años que tenía una hemorragia nasal prolongada después de una larga caminata. No paraba, así que fueron a emergencias para cauterizarlo. Le hicieron una tomografía computarizada como protocolo y descubrieron que tenía un tumor de más de 20 centímetros que envolvía su riñón derecho. La derivaron inmediatamente a un hospital académico serio y un cirujano oncológico especializado la extrajo. Asombrosamente, lo extirparon por completo sin siquiera tener que dañar el riñón. Tuvo un resultado sorprendente y una cicatriz de aproximadamente medio pie alrededor de su abdomen debido a la cirugía. Soy un dentista. Este paciente llegó con lo que pensó que era un leve dolor en los dientes. Pensé que era un dolor de muelas, ya que hacía años que no veía a un dentista. Tomé una radiografía y el hueso de la mandíbula alrededor de los dientes parecía extraño. Lo hice ver a un cirujano oral ese día y resultó que era un cáncer de hueso metastásico muy agresivo. Murió unas semanas después. Mi mamá entraba y salía constantemente de los consultorios médicos y de las salas de emergencia por muchas cosas, como cansancio extremo, aumento de peso extremo, periodos que duraban meses y un caso grave de deshidratación. Finalmente, un médico de urgencia se dio cuenta y le hizo una tomografía computarizada y encontró un tumor del tamaño de una toronja en la vena cava. Posteriormente se le diagnosticó leiomiosarcoma en estado 4. El doctor le dio algunas semanas de vida, pero mi mamá luchó durante unos 5 años más. Mi esposo fue a urgencias con dolor en el hombro, se lo había torcido unos días antes. Lo enviaron a casa con codieno y le dijeron que regresara si no mejoraba. No mejoró. 3 días después regresamos, esta vez los rayos X no mostraron nada, así que hicieron un ECG y en cuestión de segundos, los médicos estaban corriendo, insertando cánulas, etc. Lo llevaron a otro hospital, directamente al laboratorio de cateterismo donde le quitaron 5 coágulos. De un lado de su corazón y un coágulo masivo del otro. El cardiólogo admitió que no sabe cómo sobrevivió mi esposo y dijo que probablemente le quedaban 1 o 2 minutos de vida. Soy enfermero, no médico, pero hace años vino un hombre pidiendo un medicamento para ayudarlo a dejar de sudar. Además, dijo que había tenido dolor de garganta durante aproximadamente una semana, fue a una clínica ambulatoria, le diagnosticaron faringitis y le recetaron antibióticos, pero estaba tan sudoroso que solo quería un descanso. Parecía pálido y de hecho estaba sudoroso, así que le hicimos algunos análisis de sangre. Su recuento de glóbulos blancos fue el más alto que jamás haya visto y le diagnosticaron leucemia. Lo enviamos a otro hospital para recibir tratamiento inmediato, pero nos informaron que murió literalmente horas después de llegar. Un compañero de trabajo fue al médico por algunos problemas de piel que tenía. No sé exactamente qué fue, pero el médico le dijo que fuera inmediatamente al hospital. Cuando lo vieron, lo prepararon para la cirugía inmediatamente y se despertó con un enorme trozo de piel arrancado de su espalda. Como estudiante, vimos a un paciente que había llegado con entumecimiento en la región interna del muslo. También estaba tan emocionado que había perdido 30 libras en los últimos meses. Vi sus exámenes, pero me quedé callado. No me correspondía como estudiante decirle que tenía cáncer cerebral. Mi papá fue a su doctor debido a una congestión nasal que había estado ocurriendo durante semanas. El doctor mira dentro de su nariz y notó un tabique desviado. Dijo que eso no estaba bien y lo envió a hacerse pruebas. Mi papá tenía un tumor cerebral del tamaño de una toronja y no tenía más síntomas que la nariz tapada. Entonces, entró con un resfriado y salió con cáncer.
Si te está gustando el video, no olvides compartirlo con tus amigos, darle like y suscribirte a Cine Reddit. Eso me ayudaría a crecer y no morir de hambre. Cada persona que se va sin suscribirse es un fan de Kuno. También siéntete libre de compartir tu experiencia en los comentarios. Ahora vamos, continuemos con las historias. Hace muchos años, cuando estaba en mi residencia, un hombre entró a urgencias con una mano en la frente, caminando solo, preguntando por un médico. Puedes imaginar mi sorpresa cuando le dije, sí, quitándole la mano y mostrando su herida, un agujero perforado por una bala. Después de eso, lo trasladaron rápidamente a cirugía. Más tarde descubrí que la bala no llegó al cerebro, sino que estaba bien enterrada en el hueso del cráneo. Una mujer de 50 años murió a causa de un tumor benigno que padeció durante años. Por lo sé, de alguna manera su tumor interfirió con su flujo sanguíneo y sufrió un edema cerebral repentino, hinchazón cerebral. Pasó de no tener ningún síntoma a tener dolor abdominal y desmayarse en minutos. Murió al día siguiente. La historia de mi mamá que trabajaba como doctora. Una paciente llegó a la sala de emergencias, caminando desde su casa, con un hacha en la nuca. Su marido intentó quitarle la vida y ella logró escapar. La paciente no sabía que tenía el hacha incrustada en la parte posterior de su cráneo. Obviamente estaba en shock. Ella vivió y su marido fue a la cárcel, así que eso es bueno. Lo impresionante es que ella fue pensando que tenía un fuerte dolor de cabeza porque él la había golpeado. Solo dijo que le dolía la cabeza. Un hombre de 26 años aparentemente sano vino a mi consultorio con quejas de visión borrosa leve. Generalmente es una queja muy rutinaria y fácil de solucionar con gafas o lentes de contacto. Después de unos minutos de intentar que viera mejor con los lentes retráctiles, no pude mejorar su visión cuando no debería tomar tanto tiempo. Decidí dejarlo y rápidamente mirar en el fondo de sus ojos. Tenía hemorragias por todas partes, nervios ópticos inflamados. Terminó teniendo hipertensión maligna que provocó que se le hincharan las retinas. Mi esposo fue asistente de patólogo durante 30 años e hizo autopsias. Un tipo va a urgencias sintiéndose mal, le realizan un par de pruebas y le diagnostican estrés y lo envían a casa. Un momento de tranquilidad invadía la sala de emergencias y un médico aburrido revisa los casos de más temprano ese día. Él ve algo que no le gusta en los resultados de las pruebas de este tipo y envía una ambulancia a su casa para traerlo de regreso. Lo encontraron muerto en el suelo dentro de la puerta. Soy un enfermero de urgencias. Una vez, vino un hombre mayor con síntomas cardiovasculares clásicos y típicos y sus análisis de sangre resultaron sospechosos de un evento leve de tipo ataque cardíaco. Lo admitieron en nuestra unidad de cardio, pero sus síntomas no desaparecieron a pesar del tratamiento. No teníamos camas para pacientes cardiovasculares, por lo que pasó la noche en la sala de emergencias con nosotros. A las 3 de la madrugada, sus síntomas empeoraron significativamente y el cardiólogo de turno ordenó una tomografía computarizada para comprobar si había disección aórtica. Resultó que tenía un tumor gigante envuelto alrededor de su aorta que estaba ejerciendo presión en el fondo de su corazón, causando síntomas tipo ataque cardíaco. No sé si sobrevivió, pero por la mañana fue al quirófano para intentar extirpar el tumor. No soy médico, pero revisé casos en un hospital. Una señora mayor llegó al servicio de urgencias con una hemorragia nasal que no paraba. Los médicos y enfermeras intentaron los tratamientos habituales, pero aún así no paraba. Finalmente, le insertaron un globo de solución salina en la nariz. Finalmente se detuvo, pero no antes de que se liberara un coágulo y provocara un derrame cerebral importante. No recuerdo si vivió, pero estuvo internada por un tiempo. Enfermera aquí. Mi mamá era uno de esos pacientes. Tiene muchas infecciones urinarias y a veces ni siquiera nota los síntomas. Le dolían los riñones y no se sentía muy bien, tenía fiebre, pero no tenía otros síntomas. El médico le dijo que tenía un virus estomacal y que debía descansar. Al día siguiente regresó, realmente no se sentía bien. Esa misma noche, mi abuela me llama y me ruega que pase por la casa de mi madre porque ya no podía hablar bien. Fui y la encontré tirada en el ático, al lado de la lavadora.
No respondía normalmente y su ropa estaba literalmente goteando sudor por la fiebre. Llamé al puesto de emergencia y al principio no querían verla. Después de explotar porque quería que la vieran, finalmente permitieron que la revisaran. Una hora después, a las 3 de la madrugada, ingresó y le diagnosticaron una urosepsis muy grave. El médico me llamó aparte y me dijo que no sabía si mi madre sobreviviría la noche y que me preparara para lo peor. Afortunadamente sobrevivió. Cuando trabajaba en el departamento de emergencias, era una de esas noches en las que el hospital estaba abarrotado, incluso pasada la medianoche. A las 3 de la madrugada, un chico brasileño de 16 años, que se encontraba de vacaciones aquí, en Europa, vino por síntomas leves de dolor de cabeza y sinusitis. Le receté analgésicos y le dije que volviera a casa. 7 días después regresó, pero fue trasladado de otro hospital en estado letárgico. Resulta que tenía SIDA debido a una infección por VIH y los dolores de cabeza se debían a criptococos cerebrales. Murió unos días después. Llevan a una niña de 8 años quejándose de un dolor de espalda que había tenido durante 3 meses, varios médicos diferentes le habían recetado analgésicos en vano. Después de unos 5 minutos le pregunté si tenía algún problema para ir al baño, y dice que hace espuma cuando orina. Resulta que tenía cáncer de hueso. Se recuperó por completo y, por lo que sé, ahora tiene 20 años. Pero hasta el día de hoy odio cómo había estado sufriendo durante 3 meses y ningún otro médico se había molestado en hacer más preguntas. It was just two lovers, sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother, like where you at tonight?